Muy bien, yo quiero hacer mi test de tolerancia sobre el concepto de antichileno que aplica la Comandancia en Jefe del Ejército, el Ejército en general, en esta declaración. Es interesante porque las palabras crean realidad. En el año 1986, un almirante de la Armada, que era parte de la Junta de Gobierno, el almirante Merino, creó un concepto que se llamaba el concepto de los humanoides. Y él señaló en su momento que los humanoides eran partidos de izquierda, el Partido Comunista y una serie de otros, que no tenían derechos humanos porque eran humanoides, no pertenecían a la esfera de la humanidad. Y por lo tanto, hacerles algo, encerrarlo, castigarlo, matarlo, no tenía demasiado problema porque no formaban parte de la sociedad humana. De hecho, hay muchas personas hoy día que hablan de los orcos o hablan de las bestias para referirse a sus contradictores, por los dos lados. Sí, de lado y lado. De lado y lado. Y hay que distinguir, a mi modo de ver, entre lo que es criminal, lo que es vandálico, lo que es rabia y lo que son movilizaciones violentas. Y creo que eso debiera hacerse con una profunda y clara manifestación, particularmente de instituciones muy importantes como es el caso del Ejército. Por ejemplo, la traición es algo que alguien puede decir, sí, eso es antichileno. Alguien está yendo contra el país si tú traicionas al país vendiendo secretos particulares, y para eso hay toda una esfera de detección. ¿Qué hay de otras cosas? Como por ejemplo la colusión. La colusión, que es cuando se juntan personas con el único fin de hacer pagar más al ciudadano de lo que debiera pagar, a sabiendas. O por ejemplo, cuando una institución que tiene como misión cuidar a Chile genera en parte de su mando un acto de corrupción, de fraude al fisco, y resta esos recursos para sí mismos en vez de para la institución que debiera ser. Eso no es ser antichileno, no están conspirando contra la chilenidad. O cuando alguien es elegido por el pueblo, elegido, hace promesa, busca los votos, es elegido por el pueblo, y una vez que es elegido, no participa, no va al Parlamento, nunca jamás levanta el dedo para decir prácticamente nada, o no presenta ningún proyecto de ley, dice yes sir, de acuerdo como le indican en la bancada. No es nadie ágil y no respeta para nada lo que había prometido. También para muchos lados, esto no es solamente de un lado. ¿Acaso ese no está conspirando contra el país que lo puso en ese lugar y los chilenos que lo pusieron en ese lugar? O aquellos que van más allá y contratan sofisticados abogados tributaristas para tratar de sacar las platas a paraísos fiscales o eludir o evadir impuestos, y todo esto con la consabida intención directa de aportarle al país menos plata de la que debieran aportar por las platas que ganaron. ¿No es eso una expresión de antichilenismo mucho más lógica que de pronto gente vandálica que, y la condeno, por supuesto, no solamente arrasa con una estatua, sino que arrasa con restaurantes y de otros chilenos que no tienen prácticamente nada que ver probablemente en las cosas que los afectan? Pero el concepto de antichileno hay que tenerlo con cuidado, porque estamos llenos de eso, si es que efectivamente lo vamos a llevar, ese concepto, a la labor de quitarle a los chilenos lo que los chilenos merecen y lo que los chilenos se han ganado. Sí. Pero sí, no, es que yo te iba a decir que lo que encuentro grave del concepto antichileno es, o del orcos o del que sea, es cuando tú deshumanizas al otro y lo pones como un enemigo. Eso es intencional. Y cuando tú deshumanizas al otro, y lo hemos visto harto en este debate de lado y lado en este tiempo, ¿no? Finalmente lo haces menos merecedor de derechos, porque estamos muy acostumbrados a que los derechos no se tienen por ser humano, sino que tú te lo tienes que ganar, tienes que ser buena persona, lo cual no es cierto. Lo otro que me preocupa también es un ejército deliberante. Me parece que es un acto que está muy bien si se sienten molestos, pero se lo tienen que manifestar a su superior. El comunicado público me parece que no ha lugar, me parece que el ejército tiene que entender que no es deliberante y tiene todo el derecho a estar molesto, pero esa molestia se le manifiesta al superior. No se entra en el debate público con un acto, creo yo, es mi opinión, como en el que entraron. Y también creo que se corren estos días, y decir eso no quiere decir respaldar que se queme una estatua, porque al final ¿a qué estamos llegando? Un falso dilema entre seguridad y derechos humanos, que si tú apoyas los derechos humanos, entonces quiere decir que no te importa la seguridad, y si te importa la seguridad, entonces no te importan los derechos humanos. Me parece que eso no, sí. Y finalmente que esta violencia
finalmente nos termina distrayendo los debates de fondo. Así que le hace un flaco favor a las causas del 18 de octubre. Es que yo creo que incluso antes, o sea, lo que planteaba Fernando de si corresponde o no tildar a un grupo que está cometiendo un delito, que está cometiendo desmanes, es que al ejército no le compete tildar eso. O sea, al ejército es al último que le compete. Es que no es que ni siquiera el ejército esté equivocado o no en decir si son antipatriotas o no. Es que el ejército no es su rol. El ejército no tiene por qué estar calificando lo que ocurre en una situación específica dentro de nuestro país. El ejército no está para eso. Y además que ese concepto, y ahí, acuérdense una época cuando está el concepto del enemigo interno. Ese concepto, cuando el ejército empieza a entrar a esos terrenos, a esos espacios, la cosa se nos pone muy complicada. Y esto olía mucho a aquello. Yo creo que el tema del ejército, y no lo hemos visto solamente en el ejército, Carabineros también en algunas de sus declaraciones ha comenzado a deliberar, lo que demuestra que tenemos un problema grave, no solamente en el caso de Carabineros, de falta de subordinación al poder político al momento de que se toman ciertas decisiones. Hacían lo que querían, ¿no te acuerdas que dijo Insulza? Que hacían lo que querían desde el retorno a la democracia, o sea, lo reconoció. Hace poco Carabineros también deliberaba, lo dijo solamente unos José Miguel meses. Insulza, me acuerdo perfectamente, lo dijo y con el José Miguel ejército está Insulza, pasando lo pero mismo. ahí convengamos una cosa. Una cosa es que tú uses todas las prerrogativas que eventualmente nadie te vigila, y otra cosa es que esas prerrogativas estén porque nadie vigila, porque nadie está. Si el problema de que no cuesta nada decir, oye, Carabineros hace lo que quiere, bueno, si tú estuviste en el gobierno ¿cuánto tiempo? Sí, ¿por qué no controlas? Es que justamente sobre esto incluso hay dos preguntas. Una, si es que el gobierno supo de esta declaración, si supo antes o no, si es que la validó o no, y por qué hasta ahora que yo sepa no ha dicho nada ex post. Ahora, sea cual sea las alternativas, las tres ninguna son de las dos es muy preocupantes. linda, estoy muy de acuerdo. Ahora, sobre el fondo de lo que decía Fernando, yo tiendo a estar de acuerdo, creo que es, en el mejor de los casos, muy desafortunada la expresión, y además, yo creo que hace caso omiso de lo que el general Iturriaga dijo hace un año y medio, digamos, yo no estoy en guerra con nadie, y yo creo que fue un momento muy importante, porque estábamos en alta tensión. Bueno, después desapareció, después de decir que no había estado en guerra con nadie, hombre, desapareció. Sí, es verdad, pero el presidente, que había una guerra el presidente estaba en una retórica, yo creo que muy complicada, y fue un militar el que ahí dijo, oiga, no. Y por tanto yo creo que el papel de los militares en este caso es justamente no entrar en ese debate, porque además hay otra discusión que está por debajo, ¿no? ¿En qué medida vamos a querer, o hay gente que piensa que los desórdenes públicos deben ser controlados más bien por las Fuerzas Armadas que por Carabineros, que se han mostrado más bien incapaces? Y eso también entra. O sea, lo que los militares están diciendo, bueno, esto es tan grave que... Y no quieren, además, yo tengo la impresión además que yo creo que se hacen un flaco favor al entrar en este debate. Creo que no quieren, y está bien que no quieran porque no están para eso, no es su expertise. No están preparados para eso. No están preparados para eso, para el orden público, no es lo que les compete. Y yo creo que retrotraer a un lenguaje de una de las épocas más oscuras de Chile le hace un flaco favor al propio ejército. Entonces, no sé si ha gustado mucho el interior tampoco el ejército, no tengo cómo saberlo, pero creo que no le hace un favor. No, yo no puedo entender la indignación y eso la molestia. Sí, pero el superior, se lo dice anteriormente. Y por otro lado, tienen el monopolio de las armas, no están ellos para manifestar sus emociones de ese modo. Totalmente, deliberar primero y de ahí hacerlo público. Ahora el tema, yo creo que no es menor, porque uno de las discusiones en los últimos días ha sido si es que hay que o no militarizar eventualmente la Araucanía. Por eso digo que eso está por debajo, ¿no? Con un ejército que opina de que hay ciertas actitudes que son antichilenas. Ellos están entrando a ese debate. Es muy delicada.